Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, cuando la verdad duele. Cuando la verdad duele. Así hemos llamado al mensaje de esta noche, de este estudio que vamos a tener, porque es un estudio el que vamos a hacer del capítulo 6 del libro de Juan. Cuando la verdad duele. Hay cosas que son muy peculiares en este capítulo. En primer lugar, es el capítulo más largo que tiene el libro de Juan, el capítulo 6. La palabra vida aparece 47 veces en todo el capítulo y en todo el libro, y en este capítulo aparece 12 veces. En 20 ocasiones se hace referencia a la palabra pan, y es porque el Señor está hablando de que Él es el pan de vida, ¿verdad? La palabra creer, imagínese usted, aparece en diferentes traducciones, depende de la traducción en la que usted lo esté revisando, 101 vez. En este capítulo aparece 9 veces. Mire qué interesante todo esto. Jesús en este capítulo se presenta como el pan de vida, pero en medio de su mensaje Jesús hace una pregunta que hace estremecer a los asistentes. Él dice: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Juan capítulo 6, vamos a ir del 60 en adelante. Dice así el Señor en su palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Este era el problema básicamente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, mire esto, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, háblanos por favor al corazón. Te suplico que tomes el control, Señor, que todo lo que se diga aquí sea en base a tu palabra. Sabemos que este es uno de los temas. Sabemos, Señor, que este es uno de los temas más complicados para poderlo predicar. Sin embargo, vamos a hacerlo porque tú lo has pedido, Señor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Presten atención, mírenme para acá. No se me vaya a estar durmiendo. Es importante que se mantenga despierto. Este capítulo 6 comienza con un milagro. Un milagro, y no quiero que lo pierda de vista. El capítulo 6 comienza con un milagro que es la multiplicación de los panes. El milagro de la alimentación de más de 5,000 personas. Y digo más de 5,000 personas porque no se contaron en el dato las mujeres y no se contaron los niños. Entonces eran 5,000, pero más las mujeres y más los niños que estaban en la reunión, ese número llegaba como a 5,000 personas. Ese fue para Jesús un día largo, hermanos. Y para los discípulos un día trabajado. 12 montando un evento para 5,000
más las mujeres y los niños, se puede imaginar. El sol brillaba en las colinas del mar de Galilea y había mucha gente, ¿verdad? Ya decíamos, el pueblo estaba lleno, se había quedado vacío Galilea con toda la gente que había llegado de los alrededores para mirar todo lo que ahí estaba pasando. Entonces llegaron ahí las mujeres, llegaron los niños, llegaron los papás, ¿verdad? Y todo el mundo llegó para seguir a Jesús. Ellos venían cansados, llegó la gente cansada, ellos mismos estaban cansados, pero la gente llegó a aquel lugar muy expectante, muy curioso, muy esperando a ver qué podía pasar. Algunos habían visto los milagros, ya algunos habían visto a Jesús hacer ver a un ciego, hacer andar a un paralítico. Ya lo habían visto sanar enfermos, a ellos no tenían que contarle, ellos llegaron ahí para mirar todo aquello. Otros habían solo escuchado los rumores, algunos habían oído nada más que había un profeta que multiplicaba, que hacía milagros en medio del pueblo. Y Jesús empezó a mirar a la multitud que llegaba, a la gente, y la miró con compasión. Él no vio una masa, él no vio una multitud de gente, sino que Jesús miró almas hambrientas, almas sedientas. Y volviéndose a Felipe, mire lo que le dijo el Señor, le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? El Señor sabía lo que estaba diciendo, pero él hizo la pregunta. Y entonces Felipe rápidamente hizo el cálculo. Él calculó bien rápido cuánto podría costar, y él dijo: 200 denarios no alcanzarían. Eso dijo, 200 denarios. ¿Cuánto era 200 denarios? Un denario era el promedio de un trabajador en un día, era lo que ganaba un trabajador en la época por un día, eso era. Y dice, eso lo confirma Mateo 20 capítulo 2, lo confirma, un denario por día, ese era el pago. 200 denarios quiere decir que eran 200 días de trabajo el año, casi era un año, hermano, eran 8 meses de salario de una persona lo que estaban hablando. Ahora, si traemos esa plata a nuestro tiempo, ¿cuánto sería? Eran 200 días de trabajo. En este mundo donde nosotros nos movemos, en El Salvador, en Centroamérica y probablemente Latinoamérica, el salario de un jornal de una persona en el campo puede andar por unos $10 y a un máximo de $15 por día. O sea que 200 días de trabajo, estamos hablando de $2,000 hoy en día. Y si ganara los $15, estaríamos hablando de 3,000. Pero un obrero en países desarrollados gana alrededor de $100 diarios. Quiere decir que en un país desarrollado donde no se pague como nos pagamos nosotros, estaríamos hablando de $20,000, lo que podría costar lo que estaba viendo el evento. Entonces, entre $2,000, $3,000 en nuestro medio en la actualidad, y digamos que en toda Latinoamérica, pero hasta 20,000 en un contexto de altos ingresos, ¿verdad? ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Ok, pero en un significado práctico, digamos, eso era el trabajo de 8 meses o 8 salarios de 8 meses de trabajo de un jornal. Y aquel dijo, ni siquiera eso alcanzaría para pagar. O sea, no serviría para pagar. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que humanamente era imposible darles de comer a todos. Entonces, pero cuando las manos del hombre no alcanzan, ¿verdad? Sobran las manos de Cristo para ayudarnos. Y es ahí donde comienza el milagro. Andrés, en medio de las dudas, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces.
pero ¿qué es esto para tantos? Ahí andaba, a lo mejor ofreció su comidita, a lo mejor la mamá le dijo, mira, lleva comida, hijo, allí no te van a dar esos hermanos, hombre. Y el bichito llevaba su mochilita y ahí, y a lo mejor estaba ofreciéndola y alguno le había dicho, guárdate eso, si eso no alcanza. Pero, sin embargo, Jesús se sonrió y él dijo, tomó los panes, ¿verdad? Y mandó a todos a que se sentaran en la hierba. Inmediatamente que tomó los panes, levantó la vista al cielo y dio gracias a Dios, fíjese bien, y comenzó a partirlo. Y mientras lo partía, hermano, los panes se multiplicaban. Los media vez los agarraba, se multiplicaban. Y mientras comían, el milagro seguía fluyendo en aquel lugar. Todos comieron, dice la Biblia, hasta saciarse. En el original dice hasta hartarse. O sea, se hartaron todos. Y dice que sobraron 12 canastas llenas. Mire qué lección. Qué lección más grande la que el Señor les dio en aquel momento. Porque cuando Jesús entra a la ecuación de la vida, la bendición sobreabunda, hermanos. Pero aquella tarde Jesús no solo llenó los estómagos, también Jesús reveló corazones que no estaban bien, ¿verdad? Reveló aquellos corazones que no estaban del todo bien. Cuando terminó el evento, Jesús se apartó. Jesús se fue solito, se fue al monte. Muchos se quedaron confundidos, otros se quedaron asombrados, pero Jesús sabía que ya no lo seguían por amor. Fíjense en esto. Jesús estaba consciente, Jesús estaba claro que ya no había convicción en lo que estaba sucediendo y por eso se fue. En la noche, hermanos, los discípulos tomaron una barca y comenzaron a cruzarse el lago hacia Capernaum. Miren esto, el evento pasa al otro lado del lago. Ellos salieron de Capernaum porque Pedro vivía en Capernaum. El ministerio en la gran mayoría, en la gran parte, el Jesús lo hizo desde Capernaum, desde ahí. Y Jesús, él se queda al otro lado. Gracias. Se queda al otro lado y los muchachos se van en el barco. Ellos se regresan en el barco. El viento está soplando fuerte, las olas chocan, el mar se vuelve turbulento, pega contra el barco. Era una noche difícil para los discípulos, pero Jesús no estaba con ellos. Ellos remaban, ellos trataban, eran pescadores, porque en Galilea generalmente a la orilla, en ese pueblo vivían pescadores, era un pueblo de pescadores. Ellos remaban con mucha fuerza, pero el mar parecía más fuerte cada vez. Las olas hacían que aquella barca pareciera algo que se iba a hundir. Pero de pronto, en medio del oleaje, en medio de la noche, ellos observan una silueta caminando encima del agua. Y algunos gritaron: ¡fantasma! Pues se asustaron. Pero aquella voz que les habla, la voz que los tranquiliza, les dice: yo soy, no temáis. Jesús caminó sobre las aguas. Él no abordó la barca, él se vino por el mar, caminando, pasó, ¿verdad? Llegó. Multiplicó los panes temprano, ¿verdad? También dominó la tormenta, porque a una mano, ese poder no lo ha mostrado nadie, que las tempestades, que la muerte le obedezcan a una sola mano, solo Jesús. La tempestad se calmó. Y otra cosa importante, hermanos,
dice que él prácticamente, el viento calmó, la tormenta cesó y enseguida, lea detenidamente esto, enseguida llegaron a tierra. Porque cuando Jesús está, Él acorta distancias, Él hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces el siguiente día, la gente se levantó temprano. Toda esa multitud que llegaron y vieron el milagro se levantaron temprano. Buscaron a Jesús ahí donde Él había hecho el milagro, porque se percataron que Él no se había ido. Ellos lo vieron quedarse en el lugar, ¿verdad? Pero Él ya no estaba ahí. Entonces vinieron ellos, una sola barca llegó, se fueron solo los discípulos, a Él lo vieron quedarse. Y el siguiente día ellos vinieron y no estaba, ya no estaba ahí. Entonces, llenos de curiosidad y todavía con el sabor al pan que se habían comido el día anterior, ¿verdad? Cruzaron el lago, tomaron barcos y se fueron hasta Capernaum. Cuando encontraron a Jesús, fíjense en los detallitos que voy diciendo, lo saludaron con mucha educación, pero le hicieron una pregunta. Les dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ellos se habían percatado que estaba en Capernaum, pero Él se quedó allá. Él no había viajado con los discípulos. Pero hay preguntas, hermano, que Jesús no las responde, porque Jesús no responde la curiosidad de muchos. Y algunas veces preguntan por preguntar, ¿verdad? Una pregunta simple, pero Jesús no la respondió. El cuándo no lo respondió Jesús. Jesús, insisto, nunca responde las curiosidades, y principalmente cuando lo que está en juego es el corazón, pues va a estar fijándose en cosas. Y mire la respuesta del Señor. Y aquí es donde empieza a ponerse buena la cosa. De cierto os digo. Cuando se usa esa palabra de cierto os digo, es que eso es verdad, están haciendo un énfasis. Me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí la multitud se echó para atrás. O sea, les dijo: ustedes no vienen a buscarme a mí. Si ustedes vienen porque les he estado dando de comer, por eso me están buscando. Ahí la multitud entendió que el maestro no los estaba felicitando. Él les estaba hablando golpeado, los estaba confrontando prácticamente. ¿Me explico? Ahí la gente empezó a sentirse incómoda, porque él les dijo: ustedes me buscan porque les doy de hartar. En otras palabras, en buen salvadoreño, me andan buscando porque les doy de hartar. Ustedes no están interesados en mí. Y entonces la gente empezó a decir: bueno, imagínense, una pregunta sencilla le estamos haciendo y nos sale con el machete desenvainado. Así dirían por estos lados, ¿verdad? Una pregunta le hicimos y mire cómo nos ha respondido. Yo ahí mejor no voy, dirían. No, es nuevo ese pastor y de bien bayunco. La gente se fue, la gente no le gustó, tuvieron y claro, empezaron a preguntar. Y Jesús estaba diciendo: ustedes no me están buscando a mí por lo que yo soy. Ustedes no están viniendo por lo que yo soy, sino por lo que les doy, por eso vienen. No buscan al dador, en otras palabras. Ustedes están buscando el pan que les he dado. Eso es lo que están buscando. Entonces la gente estaba tranquila, y la gente decía: bueno, barriga llena, corazón contento, como dicen allá. La gente estaba pero más que tranquila. Y Jesús estaba pensando: sí, es cierto, tienen la barriga llena, pero tienen el corazón vacío. Eso es lo que Jesús estaba atendiendo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien dice: venimos y nos dice que lo buscamos porque nos da de hartar?
Uy, qué feo, ¿verdad? Uno se sentiría agredido. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Atropellado? ¿Ofendido? ¿Cómo se sentiría, pues, si le hubieran dicho algo así? Acuérdese que ahí hay dos grupos, hermano. Y hagamos bien la diferencia. Estaban los 12, que eso era la íntima, era el equipo de trabajo del Señor. Estaban los 12 y estaban todos los que habían venido de allá afuera. Los que habían venido del otro lado ahora a Capernaum estaban juntos. Y el Señor les sale golpeado. Los discípulos han de haber dicho: hey, Señor, no dice ahí, pero le han de haber quedado callados por la actitud que muestran más adelante, y la vamos a revisar. Si han de haber quedado callados, como quien dice: no les hable así, hombre, se van a ir, hombre. Mire, y solo 12 somos. Y ya tan contentos que estaban los discípulos. Hoy ya no vamos a hacer 5,000 vinieron, o sea que ya no vamos a hacer 12. Mañana vamos a hacer 5,012. Pero si les habla así, se van a ir, hombre. Entonces, pero Jesús, fíjese bien, se está preparando, porque allá les habló del pan. Al otro lado del mar, ahora en Capernaum, está preparando un mensaje, pero profundo, hermanos. El mensaje más profundo de su ministerio fue predicado aquí, en Galilea. Ese fue. Allá al otro lado les había hablado del pan. Ellos vieron un milagro. Pero ahora Él les dice: yo soy el pan de vida. La historia tenía relación. Es el día siguiente. Y allá Él hablaba del pan. Allá les hizo un milagro, pero ahora les está diciendo: yo soy el pan de vida. Y ellos todavía le dijeron: Señor, danos siempre este pan. A lo mejor dijeron: no, si con un milagrito diario que nos da, comemos todos. Ya no necesitamos ni siquiera trabajar. En el 35 prácticamente ellos dijeron: danos siempre este pan. Danos siempre, le dijeron. Pero el Señor les dijo lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Póngale cuidado a lo que le está diciendo. O sea, no les está diciendo no trabajen. No les está diciendo, no malinterpretemos lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? No les está diciendo que dejen de trabajar, pero que no estén trabajando por aquello que se acaba. ¿A quién están hablando? Prácticamente el Señor les está hablando y les está enseñando que hay dos tipos de hambre. Y nosotros tenemos que entender cuáles son esos dos tipos de hambre: el hambre del cuerpo y el hambre del alma. Son dos cosas bien diferentes. Y cuando Jesús responde a esto, retumbó la sinagoga, todos se quedaron callados. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Allá les había dado pan francés del que hacían en la tienda, del pan de mercado, pero ahora les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí cambió todo. Aquí la gente empezó a mirarse unos con otros. Yo creo que empezaron hasta a murmurar unos con otros, ¿verdad? Empezaron a decir, porque cuando les dijo: yo soy el pan de vida, y Jesús les dice que descendió del cielo, les dijo. Y ellos empezaron: ¿y cómo va a descendió del cielo? Y no sabemos que ahí está su mamá, pues. Papá no es el carpintero aquel. Ahí lo hemos visto andar. Y dice que descendió del cielo. ¿Y cómo puede darnos de comer su propia carne? Empezaron. Porque miren, hermanos, la gente empezó a sentirse incómoda. A la gente ya no le empezó a gustar la cosa. Porque cuando se le dice la verdad a la gente, la verdad incomoda. La gente se incomoda cuando se le dice la verdad.
Pero Jesús siguió hablando con una gran autoridad, no crea que se quedó callado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí le estaba enseñando dos cosas que son eternas. Ahí Jesús les estaba enseñando cómo hacer la voluntad del Padre. Todo en el que Él me da, les dijo. Todo el que Él me da, yo no pierda nada. Dice que todo el que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite. Ahí está hablando de hacer la voluntad. Y ellos llegaron a buscar a Jesús. Pero ¿por qué llegaron, hermano? Porque Jesús el día anterior les había dado pan. Por eso habían llegado. Es importante que nosotros hagamos una reflexión. ¿Por qué estamos nosotros llegando? ¿Por qué estamos hoy en la noche aquí? ¿Qué lo trajo a la iglesia? Acuérdese que Jesús lo sabe todo. Él conoce los corazones. Muchas veces las motivaciones tenemos que revisarlas. Muchas veces las motivaciones son equivocadas. Muchos estamos aquí porque lo trajeron algo empujadito. ¿Verdad? Lo trajo su papá, lo trajo su mamá, su esposa, su esposo, lo obligó y lo trajo. Algo otros porque están teniendo problemas en la casa, están teniendo problemas con los bichos, el matrimonio se les está viniendo abajo y a lo mejor pues estar en la iglesia les va a ayudar. Indudablemente que sí, ¿verdad? Otros porque tienen problemas de conciencia, andan acorralados. Otros porque creen que su hijo, si está viniendo a la iglesia, pues va a salir de ese montón de drogas y ese montón de vida que ha agarrado que no le trae nada bueno. Jesús conoce la razón correcta por la que estamos aquí. Si yo les pregunto, todos van a decir que hemos venido por el Señor. Y el Señor va a tener una respuesta y va a saber. Algunos hemos venido, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que esta mañana lo hizo que se levantara? Pues, que agarrara el bus. Hay gente, yo veo a la gente aquí, 4 de la mañana, este pueblo ya está activo, hermano. Ahí anda la gente. La cámara está encendiéndose a cada rato, porque tengo una cámara en la calle y ahí está cada rato avisando que va pasando gente. Desde las 4 y a veces antes, la gente ya va saliendo a trabajar. Entonces, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo hizo que se levantara esta mañana? ¿Cuál fue? ¿Por qué estamos aquí? ¿Viene a buscar a Jesús? Aquellos llegaron, pero era una apariencia falsa. Aquellos llegaron, pero con una motivación equivocada. Ellos llegaban por el pan, llegaban por los peces. Y Jesús se los dijo: ustedes me siguen porque les he dado de comer. Ustedes por eso me han seguido. Pero nosotros, ¿por qué lo estamos siguiendo? Es importante que lo definamos. Miren, hermanos, Dios siempre ha demandado más y lo peor. Dios, así como nos da, así nos demanda. Claro, cuando el Señor les habló así, eso fue un choque. No les gustó para nada. Y les dijo: trabajen por la comida. Ustedes están trabajando por una comida que perece, pero no trabajen por esa comida. Trabajen por la comida que les va a dar vida eterna. Esa comida que permanece, por esa. Porque todo lo que nosotros hagamos, el esfuerzo, se termina. Yo estoy viendo cómo estamos llegando al cierre de la vida. Todo ese grupo de muchachos que en un momento fuimos gente muy activa, como mi compañero que hoy celebra un año más de vida. Aflicción le da a uno cuando cumple años. Si ya cuando pasa en el cementerio uno como que le aplauden, hermano, como que lo están llamando. Entonces, pero nosotros dentro de la iglesia tenemos que tener claro que a qué venimos. No es como yo digo las cosas. Esta iglesia y las iglesias del Señor
no son el McDonald's. En el McDonald's uno llega y dice, mire, no me le ponga cebolla, por favor, a la hamburguesa, oye, no la quiero con cebolla. O algunos dicen, no me le vaya a poner ese pepino que no me gusta, me lo vuelve ácido. No me le ponga esa cosa rojita que me da acidez en el estómago. Y algunos son más atravesados, no me le ponga carne, güey. Esos son más atravesados, ¿verdad? Pero hermanos, aquí no venimos a pedir gusto. Aquí no es eso. Los predicadores, los pastores somos los que andamos rogando. Los pastores sí andamos rogando, no se vaya, no me vaya a dejar solo. Ya me imagino los discípulos ahí, si solo somos 12, Señor, y si estás hablándoles así a la gente, nos van a, o el Señor diciendo, no me vayan a dejar solo, por favor. Y uno es el que anda rogando. Ay, uno si hubieran logrado entender esto yo hace 10 años, le aseguro que no anduviera rogando gente tan tóxica que yo anduve rogando en otro tiempo. Mucha gente quiere que un predicador predique solo lo que le agrada, que solo lo que realmente gusta al oído de la gente. Y hay gente, a mí he llegado, no vaya a hablar del infierno, me dijo una vez un pastor allá. ¿Sí? Solo cosas que a la gente le agradan, no quieren que hable de pecado, del arrepentimiento, del juicio eterno. No quiere que uno solo cosas positivas. Quieren que el evangelio sea de autoayuda. Ahora hay un evangelio de la prosperidad donde la gente cree que va a llegar y gana dinero y todo les... No, hombre, hermano, olvidando la cruz, olvidando la santidad. Tenemos que ajustarnos al libreto. Muchas veces quieren que los predicadores nos ajustemos a las normas morales, bíblicas, las ajustemos a las corrientes sociales que se van dando hoy en día, que cada vez son peor. Tenemos que aprender a ser cristocéntricos, a predicar el mensaje de la cruz sin editarnos, sin adulterarlo, hermanos. No se trata de venir y customizar el evangelio o intentar hacer el evangelio más atractivo o más cómodo para la gente. No es eso. El evangelio cuesta. Si cuesta levantarse un domingo y venir a limpiar el templo, cuesta venir un día jueves a limpiar el templo porque viene de trabajar, viene cansado. El martes. Y ahorita con toda la presión que estamos teniendo de nuestra organización para acomodarnos todos, quieren que la imagen de marca sea del mismo color, que los cultos estén en los horarios correctos. Nosotros tenemos que hacer ajustes. Pero eso es positivo, eso es bueno, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir viendo cómo, cuando estamos hablando de cambiar la prédica solo para que la gente se sienta atraída, ahí estamos en una forma incorrecta, hermanos, y tenemos que tener cuidado con eso. Aquí los que estaban oyendo se tropezaron con 3 verdades que no les gustaron. No les gustó oír que él había descendido del cielo. Eso fue lo primero que les molestó. Si este es el hijo de José, dijeron, ¿y cómo viene a decirnos que viene del? O sea, comenzaron a murmurarlo la gente allí. Pues. Fíjate que no vas a creer cómo está. Ya le voy a creer a este pastor. Mira que estaba la gente murmurando. No les gustó que él dijera comer mi carne y beber mi sangre. Esa intimidad, esa comunión de la que Jesús estaba hablando no les había gustado. Y no les gustó el señorío. Jesús no ofreció opiniones. Jesús no le estaba pidiendo opinión a nadie. Él estaba declarando, y siempre lo ha hecho, declarando verdades, hermano. Aquí no es es que a mí eso no me gusta. Si aquí no es lo que dice el pastor ni es lo que dice usted. Aquí es lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene la última palabra y es el que nos da. Entonces, por eso vino la pregunta, ¿y esto os ofende? Les preguntó. O sea, les estaba diciendo verdades, pues.
Y a la gente no le gusta oír la verdad, eso los molesta, les incomoda. ¿Y sabe qué hizo la gente? Comenzó a irse. Cuando le empezaron a hablar así, comenzaron a irse. Y ese es el momento más triste que tiene este capítulo. Mire. Juan 6:6. Juan 6:66. 3 6 tiene. Y es el más. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. 6:66. Pero fíjese que hay algo que me alarma, ¿verdad? Jesús no se va detrás de toda esa gente. Jesús no corre tras esa gente. Y los discípulos, los 12, el equipo de trabajo, como que no tenían una actitud correcta también. Porque si ellos hubieran estado como en otras iglesias, cuando uno va, así se habla, pastor, denle con todo, así, amén, aleluya, y está la gente contestando. Pero los discípulos como que estaban cabeceando así, porque el Señor se dirige a ellos y les dice: ¿queréis iros también vosotros? No los anduvo rogando, hermano. Si nosotros los pastores es lo que andamos rogando a la gente para que quede. Él no, si él le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Y mire, Pedro hace 5 observaciones, 5 cosas que son bien interesantes. Pedro primero le dice: ¿a quién iremos? Fue lo primero que reconoce. Tú tienes palabras de vida. Hemos creído, le dijo. Conocemos que tú eres el Cristo. Y la quinta es el Hijo del Dios viviente. Miren pues. Miren, hermanos, para no hacer más largo esto, porque aquí vamos a pasar toda la noche hablando del capítulo 6. Tenemos que chequear la motivación que nos tiene sentados en la iglesia, la que nos hace levantarnos el domingo, la que nos hace venir temprano. Porque hay que llegar temprano a la iglesia. No puede estar viniendo hasta la hora que ella va a empezar a predicar el pastor. Véngase temprano, pida perdón. A lo mejor a saber qué demonio le dio la mano por ahí. Y usted viene y se sienta en esa condición. Y el pobre pastor no le quita la vista. Siempre lo está viendo a usted porque usted trae un poder de allá afuera. Véngase, ore temprano, pida perdón. Colóquese, dígale: Señor, háblame. Véngase temprano a su culto. No aparezca a última hora, que ya cuando empezó el pastor ni le va a entender. Chequee bien su motivación. Tenemos que darle prioridad a las cosas eternas. No podemos seguir trabajando para lo que se corroe, para lo que se acaba, para la comida que se termina. Tenemos que trabajar para lo eterno. Y el problema de esta gente, ¿sabe cuál era? No creían, hombre. No creían. Si yo les dijera a ustedes: mire, hermano, trate de trabajar los 6, sí, lunes, martes, hasta sábado, hombre, pero el domingo apártelo para el Señor. Le aseguro que sigue haciendo lo mismo. El domingo se va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no cree que el Señor le puede suplir su necesidad. Tenemos que priorizar, tener a Dios en primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. Y aceptar la verdad, aunque nos duela. Muchas veces las verdades son amargas, no nos gusta. Nosotros los seres humanos no nos gusta que se nos diga la verdad. Yo tenía un empleado que me dijo la vez pasada: yo hubiera preferido que no me dijera la verdad. Mejor me voy. ¿Sí? Hubiera preferido, porque uno, o no es así uno, cuando va donde el médico y le dice al médico: mire, fíjate que tienes tal cosa. Mejor no me hubiera dicho, doctor, ahí andaba yo a gusto. Le roba la tranquilidad. Tenemos que ser discípulos del Señor de verdad. Los falsos se van. Esos ya se fueron. Los falsos discípulos ya no están. Se fueron. Los de verdad se quedan. Porque el que es, permanece. Ese empezó el 1 de enero y llega al 31 de diciembre levantando las manos, dándole gracias a Dios. Estoy aquí, sigo aquí. Porque es de verdad. Ese se queda. Los falsos se van. Los verdaderos son los que se quedan.
Persevere, hermano. Yo sé que servir cansa. Yo sé que venir todos los días, limpiar, estar allá barriendo, estar en la cafetería y estar en todo esto, no cansa. Pero persevere. El que persevera alcanza. El éxito está en la constancia. La constancia es la llave del éxito. Y nosotros vamos a llegar a feliz término porque Él está con nosotros. Tenemos que perseverar. No nos queda otra opción. Yo sé que los discípulos se sintieron incómodos. El equipo se sentía incómodo cuando el Señor empezó a hablar con esta claridad. Y ellos dijeron, pucha, quisiéramos 5,000 y vamos a ser 5,012 ahora. Y ya estábamos pensando en el aire acondicionado y ahora que se queda solo el pastor y nosotros por andar. ¿Verdad? Persevere. Persevere, no ande buscando comida de esa chatarra en las cosas espirituales. Tenemos que buscar alimento sólido. Tenemos que buscar. El Señor no se ajusta a mis deseos. No, no, no. Las cosas de Dios son como Él dice, no es como yo digo. No es que yo, mire, yo no estoy de acuerdo con... No, si es como Dios ha dicho y Él tiene sus lineamientos y nos va guiando. Ahorita nos están presionando por algunos cambios que tenemos que hacer en los horarios, en los tipos de cultos y cómo estamos, porque ahí nos vino ya el manual y tenemos que hacerlo. Pero tenemos que cultivar una fe diaria, una fe de todos los días. Hay que congregarse. Hay que estar en la iglesia. Mire, los cristianos ardemos cuando estamos juntos, hermano. Somos como la fogata esa que uno hace en la playa. Pone los trocitos y todos arden una gran llamarada. Quite uno, póngalo aparte a ver si no se va a apagar. Hay que congregarse. Hay que servir. Involúcrese. Estamos ya en el cierre. Vaya pensando en dónde se va a meter. Esta iglesia lo necesita. Dios lo tiene sentado aquí porque lo quiere usar, hermano. Si Dios hubiera querido, Él manda ángeles a que le hagan el trabajo. Pero no, lo ha mandado a usted. Para eso lo tiene ahí. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Entonces nosotros tenemos que diagnosticarnos solos, ¿verdad? Y la primera pregunta es: ¿qué me ofende del evangelio a mí? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta incómodo? Si es que se siente incómodo, porque yo lo que siento aquí es un ambiente de armonía, hermano, ¿verdad? Pues no podemos estar diciendo: si aquellos se fueron, yo también me voy. ¿Y eso qué es? Eso no es tener convicción. Tenemos que aprender, y fíjese bien, la pregunta es: ¿estoy trabajando para lo perecedero o estoy trabajando de verdad para lo eterno? Esas son las preguntas de diagnóstico que hay que hacerse para poder hacer un cierre correcto. Nosotros vamos a levantar las manos en victoria y tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos una iglesia que trabaja, una iglesia fiel, y vamos a seguir adelante. Ya comenzamos, hermano, ya empezamos a repartir tratados. Yo felicito a todos los que ya se involucraron en el evangelismo. Hágalo usted, si usted sabe que Dios le está diciendo. Esa es la incomodidad que siente, que lo está llamando el Señor, ¿verdad? A seguir adelante, porque tenemos que seguir, porque no hemos terminado y Dios no ha terminado con nosotros. Él ha comenzado una obra y la va a terminar. Yo siempre pienso en mi papá cuando él me decía, en medio de tantas turbulencias, de tantas dificultades, cuántas veces lo recuerdo que se sentaba él en la orilla de la cama y me decía: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tomas así? Cuando ya estaba yo, bueno, él me decía: vos sos hombre de púlpito, hijo, y si no llegas luego, con bastón vas a tener que estar predicando, porque no vas a poder escapar de lo que Dios quiere hacer en su vida. No vamos a escapar, hermano. Usted está aquí con un propósito divino. Dios tiene un plan.
y no va a poder escapar. Es mejor que atendamos la voz de Dios, porque entonces nosotros vamos a ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por la claridad de tu mensaje, por este estudio en el capítulo 6 del libro de